En un mundo donde la justicia debería ser ciega, una jueza mexicana se encontró en el centro de una experiencia que cambió su vida para siempre. Elena García, una mujer de éxito, respetada por su comunidad y conocida por su firmeza en el tribunal, jamás imaginó que una simple salida a cenar se convertiría en una pesadilla que pondría a prueba todo lo que ella representaba. Aquella noche, lo que comenzó como un momento de tranquilidad, se transformó en una humillación pública, cuando un oficial la acusó injustamente, ignorando su estatus y su trayectoria. Pero lo que este oficial no sabía era que había despertado a una leona dispuesta a luchar con uñas y dientes por la justicia. Lo que siguió fue una batalla que resonaría en toda la comunidad y que desvelaría verdades incómodas sobre el sistema que juró proteger a todos por igual. Esta es la historia de cómo una millonaria jueza mexicana decidió desafiar el abuso de poder y convertirse en la voz de muchos que, como ella, habían sido silenciados. Elena García, una mujer de éxito, se sentaba en la mesa de un elegante restaurante en la Ciudad de México, disfrutando de su cena solitaria. Cada bocado que tomaba era un recordatorio de lo lejos que había llegado, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las juezas más respetadas y una millonaria en su país. Las luces tenues del lugar realzaban el brillo de sus ojos, reflejando el orgullo que sentía por sus logros, no solo en la corte, sino en cada aspecto de su vida. Recordaba su última audiencia, en la que había dictado una sentencia que muchos consideraban justa y equilibrada, algo que para ella era una misión de vida. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, algo en su interior le advertía que la noche no terminaría como ella había planeado. Con cada sorbo de vino, Elena se sumergía más en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que había tenido que sacrificar para llegar a donde estaba. Recordaba los años de estudio intenso, las noches sin dormir, y las veces que había tenido que demostrar su valía en un mundo dominado por hombres. Su camino no había sido fácil, pero su determinación la había llevado a superar cada obstáculo. Sin embargo, mientras miraba por la ventana, algo la hizo sentir inquieta, como si una sombra oscura estuviera a punto de cubrir la paz que tanto valoraba. No le prestó mucha atención, creyendo que era solo cansancio después de un día largo, pero no podía estar más equivocada. De repente la puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío que recorrió el lugar. Los ojos de todos los comensales se dirigieron hacia la entrada, donde un hombre alto y robusto con uniforme de policía se adentró en el local con paso firme. Elena levantó la vista, sorprendida por la interrupción, y pronto se dio cuenta de que el oficial se dirigía directamente hacia ella. Su presencia imponente hacía que el resto del mundo se desvaneciera en un segundo plano. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido, aunque no entendía exactamente por qué. No había hecho nada malo, ¿verdad? El oficial Joaquín Torres, conocido por su carácter severo, se paró frente a la mesa de Elena mirándola con desconfianza. La juzgó en un instante, sin siquiera darle la oportunidad de explicar quién era. Elena, acostumbrada a que la gente la tratara con respeto, se sintió ofendida por la mirada fría que le dirigía. Torres no era un hombre que se dejara impresionar fácilmente, y eso se notaba en la forma en que la observaba, como si ella fuera una simple sospechosa en lugar de la jueza que era. ¿Usted es Elena García?, preguntó, con un tono que no daba lugar a respuestas evasivas. Elena asintió, aún confundida por la situación, y respondió con voz firme. Sí, soy la jueza Elena García. ¿Puedo ayudarlo en algo? Esperaba que al mencionar su cargo, el oficial cambiara su actitud. Pero en lugar de eso, Torres arqueó una ceja, claramente escéptico. Me temo que eso no importa aquí, respondió él, sin molestarse en ocultar su desdén. Lo que importa es que la he visto en una zona conocida por actividades ilegales, y tengo razones para creer que usted está involucrada. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Elena, quien sintió cómo el color se le escapaba del rostro. Elena intentó mantener la compostura, pero la indignación comenzaba a hervir en su interior. Debe haber un error, replicó tratando de sonar razonable. Estuve allí por asuntos relacionados con mi trabajo, como parte de una investigación judicial. Pero Torres no parecía dispuesto a escuchar explicaciones. Eso es lo que todos dicen, replicó con una sonrisa sarcástica. Pero me temo que voy a necesitar más que sus palabras para convencerme.
Los otros comensales en el restaurante observaban la escena con creciente curiosidad, susurrando entre ellos como si ya hubieran dictado su propio veredicto. Elena sintió una mezcla de rabia y humillación al ver cómo la gente la miraba, como si de repente ya no fuera la jueza respetada, sino una criminal cualquiera. Había pasado su vida luchando contra los prejuicios, pero nunca pensó que se vería atrapada en una situación como esta. Intentó mostrar su identificación, esperando que eso pusiera fin a la absurda acusación, pero Torres apenas le dio un vistazo antes de devolverla. «Esto no cambia nada», dijo él, y en su voz Elena pudo detectar una pizca de satisfacción, como si disfrutara viéndola en esa posición. Las palabras de Torres resonaban en su mente, pero lo que más le dolía era la manera en que la trataba, como si todo lo que había logrado en su vida no significara nada en ese momento. Elena respiró hondo, tratando de calmarse, pero la rabia y la frustración estaban empezando a apoderarse de ella. ¿Cómo era posible que alguien como él pudiera hacerla sentir tan pequeña? Había pasado su vida demostrando que era más que capaz, que era digna de respeto. Y ahora, en cuestión de minutos, todo eso parecía haber sido barrido por la actitud de un hombre que ni siquiera se molestó en conocer la verdad. A medida que la tensión en el restaurante aumentaba, Elena decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Si algo había aprendido en su carrera era que la justicia no llegaba sola. Había que pelear por ella. Se incorporó lentamente, clavando sus ojos en los de Torres con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. «Oficial, lo que usted está haciendo es un grave error», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Soy una jueza de este país y no permitiré que se me trate de esta manera». Torres la miró, sorprendido por la repentina fuerza en sus palabras, pero no dio señales de retroceder. Elena sabía que estaba en una encrucijada. Podía dejar que esta humillación la quebrara, o podía convertirla en la chispa que encendería una lucha mayor. No era la primera vez que se encontraba en una situación difícil, y sabía que no sería la última. Pero algo en esta experiencia era diferente. Era como si todas las injusticias que había presenciado a lo largo de su carrera se hubieran condensado en este momento. Y ella, que siempre había defendido a los demás, ahora tenía que defenderse a sí misma. Y lo haría, no solo por ella, sino por todos aquellos que alguna vez habían sufrido una injusticia similar. A medida que los minutos pasaban, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, sino de enfrentar un sistema que permitía que cosas como estas sucedieran. Sabía que tenía los recursos y la influencia para hacer una diferencia, y no dudaría en usarlos. Con una calma calculada, miró a Torres a los ojos y le dijo: «Esto no se quedará así, oficial. Le prometo que rendirá cuentas por lo que ha hecho esta noche». Su voz era suave, pero cargada de una determinación que no dejaba lugar a dudas. Torres la miró, y por primera vez pareció dudar de su posición. El restaurante se había convertido en un escenario de tensión palpable. Los murmullos de los comensales se convirtieron en un silencio incómodo, como si todos estuvieran esperando el siguiente movimiento de Elena. Ella sabía que tenía la atención de todos, y decidió usar eso a su favor. Sacó su teléfono y comenzó a tomar notas, documentando cada palabra que Torres había dicho, cada mirada de desprecio que le había dirigido. «Estoy recabando pruebas», le explicó con calma, «para asegurarnos de que la verdad salga a la luz». Torres intentó mantenerse firme, pero había algo en la manera en que Elena manejaba la situación que lo inquietaba. Elena dejó el restaurante esa noche con una mezcla de emociones. Por un lado estaba la rabia de haber sido tratada de esa manera, pero por otro, una nueva determinación la invadía. Sabía que lo que había pasado no podía quedar impune. Ella, que había dedicado su vida a impartir justicia, ahora tenía que asegurarse de que se hiciera justicia para ella misma. Pero también entendía que este era solo el comienzo de una batalla más grande. Al caminar hacia su auto, con la fría brisa nocturna acariciando su rostro, se prometió a sí misma que no descansaría hasta que se hiciera justicia. A medida que se alejaba del restaurante, la oscuridad de la noche no hacía más que reforzar su decisión. Tenía un camino por delante, un camino que no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Sabía que no solo estaba luchando por su propio honor, sino por algo mucho más grande. La injusticia que había sufrido no era un caso aislado, era un reflejo de un sistema que necesitaba cambiar.
Y ella, con todo su poder e influencia, sería el catalizador de ese cambio. Mientras el sonido de sus pasos resonaba en la acera, Elena García se preparaba para la lucha que estaba por venir. Elena García, aún con el sabor amargo de la cena interrumpida, salió del restaurante con la cabeza alta, intentando recuperar la calma. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera abrir la puerta de su coche, escuchó unos pasos firmes acercándose a ella. El oficial Joaquín Torres, con su porte imponente, no parecía dispuesto a dejar que la noche terminara de manera pacífica. «No hemos terminado aquí, señora García», dijo con un tono que combinaba una fría autoridad con un aire de amenaza. Elena lo miró con incredulidad, sintiendo cómo la rabia volvía a encenderse en su interior. El oficial Torres había decidido seguir a Elena fuera del restaurante, decidido a llevarla a la estación de policía para aclarar algunas cosas. Elena, que había pasado su vida resolviendo disputas legales y manteniendo el orden en la corte, se vio en una situación que jamás hubiera imaginado para sí misma. «Oficial, esto es un malentendido», comenzó tratando de razonar con él. Pero Torres, firme en su determinación, no estaba dispuesto a escuchar ninguna explicación. Para él, Elena no era más que una mujer rica intentando evadir la justicia, y él no cedería hasta llevarla ante las autoridades. Elena sintió cómo la tensión en el ambiente se hacía más densa, casi palpable. Sabía que no podía permitir que la llevaran sin presentar resistencia, pero también comprendía que cualquier acción mal calculada podría empeorar la situación. La imagen de su rostro en las noticias, siendo arrestada injustamente, cruzó por su mente. Sin embargo, no podía permitirse ser dominada por el miedo. Respiró hondo y con un tono firme y decidido, le dijo a Torres: «No voy a ir a ningún lado con usted sin una justificación válida. Conozco mis derechos y lo que está haciendo es un abuso de poder». Torres, sorprendido por la respuesta de Elena, titubeó por un momento, pero su orgullo y su convicción lo empujaron a seguir adelante. «Esto no es un abuso de poder, señora García. Estoy cumpliendo con mi deber. Su presencia en una zona de alto riesgo levanta sospechas y tengo todo el derecho de investigar», replicó intentando mantener la compostura, aunque en el fondo sabía que la situación se estaba saliendo de control. Elena, lejos de amedrentarse, sintió cómo su indignación crecía, alimentada por la certeza de que estaba siendo víctima de un prejuicio inaceptable. «Oficial, usted está cruzando una línea muy peligrosa», advirtió Elena, acercándose un poco más a él. «He dedicado mi vida a defender la justicia, y lo que está haciendo es una clara violación de mis derechos». Torres, aunque impactado por la seguridad en las palabras de Elena, no quería mostrar debilidad. «Entonces, acompáñeme y aclararemos todo en la estación», insistió, pero su tono ya no tenía la misma fuerza de antes. La jueza García, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Sabía que tenía que actuar con inteligencia si quería salir de esa situación sin empeorar las cosas. Elena sacó su teléfono y comenzó a grabar la conversación, una decisión que tomó en un instante, guiada por su instinto de supervivencia. «Voy a documentar cada palabra que diga». «Oficial», anunció, con la cámara enfocada directamente en él. Torres se quedó paralizado por un momento, no esperaba esa reacción, y la presencia de la cámara lo puso visiblemente incómodo. «¿Qué está haciendo?», preguntó, tratando de mantener su autoridad, pero con una evidente vacilación en su voz. «Lo que debo hacer para protegerme de un abuso de autoridad», respondió Elena sin titubear, su voz firme y serena. Torres sintió que la situación se le escapaba de las manos. Sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera podría ser utilizada en su contra, especialmente ahora que estaba siendo grabado. Elena, por su parte, se mantuvo firme, consciente de que tenía la ventaja en ese momento. «Oficial, le estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto. Puede detener esto ahora mismo, o podemos llevarlo más allá», dijo con una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. Sabía que su carrera, su reputación y su dignidad estaban en juego, pero también sabía que no podía permitir que el miedo la dominara. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Torres miró a Elena, tratando de medir sus opciones, pero la determinación en los ojos de ella lo desarmaba. Sabía que había cometido un error, pero su orgullo le impedía retroceder por completo.
Solo quiero hacer mi trabajo, murmuró, con una voz que ya no tenía la misma convicción de antes. Elena, aprovechando ese momento de duda, dio un paso adelante. Entonces, hágalo correctamente, oficial. Pero sepa que este incidente no quedará sin consecuencias. Soy una jueza de este país, y no permitiré que mi nombre sea mancillado por un acto de injusticia. Elena sintió un leve temblor en sus manos, pero lo escondió bien. Sabía que cada segundo que pasaba era crucial para definir cómo terminaría esa confrontación. Miró a Torres directamente a los ojos sin parpadear, dejando que él viera la verdad en sus palabras. Torres por primera vez bajó la mirada, consciente de que había llevado la situación demasiado lejos. Esto no tenía que ser así, murmuró, más para sí mismo que para ella. Elena, captando su vacilación, decidió que era el momento de cerrar ese capítulo. Tiene razón, oficial, pero usted lo hizo así, y ahora tendrá que afrontar las consecuencias, concluyó. La noche seguía siendo fría, y el viento soplaba con más fuerza, como si la misma ciudad sintiera la tensión que había en el aire. Elena, sin apartar su mirada de Torres, guardó su teléfono, pero no dejó de mantener una postura desafiante. Sabía que aunque él parecía estar retrocediendo, no podía bajar la guardia. «Voy a irme ahora, y usted no va a detenerme», dijo, con un tono que no admitía réplica. Torres asintió, aunque de mala gana, y dio un paso atrás permitiéndole el paso. Elena caminó hacia su coche con la misma dignidad con la que había salido del restaurante, pero ahora con una determinación renovada para luchar por lo que era justo. Elena se subió al coche, cerró la puerta y se permitió un momento para respirar profundamente. Las emociones del enfrentamiento todavía resonaban en su pecho, pero había algo más profundo que sentía, una chispa de indignación que se encendía en su corazón. Sabía que no podía dejar las cosas así, que tenía que hacer algo para asegurarse de que ningún otro ciudadano pasara por lo mismo. Su trabajo como jueza la había preparado para enfrentarse a muchas injusticias, pero ahora era ella quien tenía que buscar justicia para sí misma. Puso las manos en el volante, decidida a tomar medidas al respecto. Mientras conducía por las calles desiertas de la ciudad, el eco de las palabras de Torres seguía resonando en su mente. Sabía que esa noche había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. La injusticia que había experimentado no era un caso aislado, sino un síntoma de un problema más profundo en el sistema. Elena estaba decidida a usar toda su influencia y recursos para hacer frente a este desafío, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de situaciones similares. Su mente ya estaba trabajando en un plan que comenzaría a poner en marcha tan pronto como amaneciera. Elena llegó a casa, pero el cansancio de la noche no la dejó descansar. Sabía que tenía una responsabilidad, no solo como jueza, sino como ser humano, de hacer que se hiciera justicia. Recordó todas las veces que había dictado sentencias, todas las vidas que había cambiado con sus decisiones. Pero esta vez, la justicia que buscaba no era para otros, sino para ella misma. Con el primer rayo de sol entrando por la ventana, Elena se levantó de la cama con una determinación inquebrantable. Sabía que el día que comenzaba no sería fácil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo con toda su fuerza. Esa mañana, Elena se preparó como si fuera a una de sus audiencias más importantes. Se miró en el espejo, y en sus ojos vio la misma determinación que la había llevado a superar tantas barreras a lo largo de su vida. Pero esta vez, la batalla era personal. Mientras salía de casa, con la luz del amanecer iluminando su camino, Elena se prometió que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Sabía que tenía una montaña por escalar, pero también sabía que tenía el poder y la convicción para llegar a la cima. Y así, con el corazón lleno de coraje, se dispuso a luchar, no solo por ella, sino por todos aquellos que esperaban que alguien alzara la voz en su nombre. Elena estaba decidida a que su experiencia no fuera en vano. Tenía una misión, y sabía que no estaría sola en esta lucha. Mientras avanzaba por las calles de la ciudad, sentía cómo la rabia y la indignación se transformaban en una fuerza imparable, una fuerza que utilizaría para cambiar las cosas. No importaba lo difícil que fuera el camino por delante, Elena García estaba preparada para enfrentarse a lo que fuera necesario. Y con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de cumplir con su propósito, de hacer que la justicia prevaleciera, sin importar cuán alta fuera la muralla que tuviera que derribar.
Elena García pensaba que lo peor había pasado después de la confrontación con el oficial Torres, pero pronto descubriría que la noche aún guardaba desafíos más humillantes. Mientras conducía de regreso a casa, decidió detenerse en una tienda cercana para comprar algunos artículos esenciales. Al entrar, notó que el ambiente cambiaba repentinamente, como si la calma que había sentido por un breve momento se evaporara al cruzar la puerta. Las miradas furtivas y los susurros se hicieron evidentes mientras recorría los pasillos, y una sensación de incomodidad comenzó a crecer en su interior. No pasó mucho tiempo antes de que una empleada de la tienda, con una expresión de desconfianza, se acercara a ella. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó, pero el tono en su voz sugería algo más que simple cortesía. Elena, acostumbrada a ser tratada con respeto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Solo estoy buscando algunos productos», respondió con calma, aunque la frialdad en la mirada de la empleada no pasó desapercibida. La mujer no se alejó, al contrario, se quedó observando cada movimiento de Elena, como si estuviera esperando atraparla en algún acto indebido. Elena decidió ignorar la vigilancia y continuar con su compra, pero la presencia constante de la empleada se convirtió en una sombra que la seguía de cerca, aumentando su incomodidad. A medida que caminaba por los pasillos, pudo escuchar cómo otros empleados susurraban entre ellos, y las miradas se volvían cada vez más evidentes. Era como si, de repente, se hubiera convertido en el centro de una sospecha colectiva, una sospecha que no tenía fundamento, pero que se basaba únicamente en su apariencia y el lugar en el que había sido vista anteriormente. La rabia comenzó a arder nuevamente en su pecho. Las emociones de Elena fluctuaban entre la indignación y la impotencia. Sentía que cada paso que daba la alejaba más de la dignidad que había trabajado toda su vida para mantener. Al llegar a la caja para pagar, notó que la cajera la miraba con la misma desconfianza que la empleada anterior. ¿Algo más?, preguntó la cajera, pero la manera en que revisó los productos de Elena una y otra vez dejaba claro que estaba buscando algo sospechoso, algo que pudiera justificar la vigilancia a la que estaba siendo sometida. Elena sintió cómo la humillación crecía dentro de ella, alimentada por la injusticia del momento. Elena decidió que no iba a permitir que la trataran de esa manera, no después de todo lo que había soportado esa noche. ¿Hay algún problema con mi compra?, preguntó, su voz firme, pero no pudo evitar que un tono de cansancio y frustración se colara en sus palabras. La cajera la miró, un poco sorprendida por la pregunta directa. «No, ningún problema», respondió, aunque su tono traicionaba la desconfianza que sentía. Elena supo entonces que lo que estaba experimentando no era una coincidencia. Estaba siendo perfilada, juzgada por prejuicios que no tenían nada que ver con quién era ella realmente. A medida que la transacción se completaba, Elena se sintió expuesta, como si cada persona en la tienda estuviera observándola, esperando que cometiera un error. La realidad de la situación la golpeó con fuerza. Estaba siendo discriminada por razones que no tenían nada que ver con su carácter o sus acciones, sino por la percepción errónea que otros tenían de ella. Y esa discriminación no solo venía del oficial Torres, sino también de las personas comunes que la rodeaban, aquellos que deberían haberla tratado con el respeto que merecía cualquier ser humano. Elena sintió cómo la indignación se convertía en una determinación feroz. Cuando finalmente salió de la tienda, la noche se sentía más oscura y fría de lo que recordaba. Caminó hacia su coche con la cabeza alta, aunque por dentro se sentía devastada por la experiencia. La humillación pública que había sufrido la había golpeado profundamente, tocando partes de su alma que no sabía que podían ser tan vulnerables. Sin embargo, en lugar de dejar que esa experiencia la quebrara, Elena decidió usar ese dolor como combustible para su próxima lucha. Sabía que no podía quedarse callada, que tenía que hacer algo para cambiar la forma en que se trataba a personas como ella, no solo en los tribunales, sino en cada aspecto de la vida cotidiana. Elena se sentó en su coche por un momento, cerrando los ojos y permitiéndose sentir toda la tristeza y el enojo que la invadían. Pero en lugar de derrumbarse, esos sentimientos comenzaron a transformarse en una energía renovada, una energía que canalizaría en su lucha por la justicia. Sabía que su posición como jueza y millonaria le daba una plataforma que otros no tenían, y estaba decidida a usarla para exponer las injusticias que había sufrido. Mientras encendía el motor, Elena hizo una promesa a sí misma.
No descansaría hasta que cada persona responsable de su humillación respondiera por sus actos. Esa noche, de regreso a casa, la mente de Elena no dejó de trabajar. Sabía que no podía actuar de manera impulsiva. Necesitaba un plan bien pensado, una estrategia que le permitiera no solo limpiar su nombre, sino también hacer justicia para todos aquellos que habían pasado por situaciones similares. Su carrera en la judicatura le había enseñado que la paciencia y la precisión eran claves para ganar cualquier batalla, y esta no sería la excepción. A medida que las luces de la ciudad pasaban por su ventana, Elena comenzó a trazar los primeros pasos de su plan, un plan que empezaría a ejecutar al día siguiente. Al llegar a su hogar, Elena se dio cuenta de que la experiencia que había vivido esa noche la había cambiado profundamente. Había pasado de ser una mujer que confiaba en la justicia del sistema, a convertirse en alguien que entendía que, a veces, incluso el sistema más justo podía fallar. Pero en lugar de sentirse derrotada, Elena encontró en esa revelación una nueva fuente de fuerza. Sabía que debía usar su poder y su influencia para corregir esos fallos, no solo para ella, sino para todos aquellos que no tenían voz. Con esa determinación, se dispuso a descansar, sabiendo que el día siguiente marcaría el inicio de su nueva misión. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de su habitación, iluminando su rostro con una calidez que contrastaba con la frialdad de la noche anterior. Elena se levantó con un propósito claro en mente. Lo primero que hizo fue revisar su teléfono, donde tenía las grabaciones y notas de todo lo que había sucedido. Sabía que necesitaría estas pruebas para lo que vendría a continuación. No podía permitir que los responsables de su humillación quedaran impunes. Era hora de enfrentar el problema de frente, con toda la fuerza de la ley y la justicia de su lado. Elena pasó la mañana organizando sus pensamientos, reuniendo la evidencia y preparando su próxima jugada. Sabía que no podía hacerlo sola, que necesitaría aliados en esta lucha. Comenzó a hacer llamadas, contactando a amigos y colegas que sabía que podían ayudarla a construir un caso sólido. Cada conversación que tuvo ese día fortaleció su determinación. Sus amigos estaban indignados por lo que había ocurrido y estaban dispuestos a apoyarla en cada paso del camino. Elena sintió un alivio al saber que no estaba sola en esta batalla, que había personas dispuestas a luchar a su lado. Mientras el día avanzaba, Elena comenzó a planear su siguiente movimiento: presentar una queja formal contra el oficial Torres y la tienda que la había discriminado. Sabía que sería una lucha difícil, pero también sabía que era necesaria. No solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez habían sido víctimas de prejuicios e injusticias. La experiencia de la noche anterior había despertado en ella una nueva conciencia sobre el poder que tenía y cómo debía usarlo para hacer el bien. Con cada paso que daba, Elena se sentía más segura de que estaba en el camino correcto. Elena se dio cuenta de que su lucha no terminaría con una simple queja. Sabía que tenía que hacer algo más grande, algo que pudiera tener un impacto real en la sociedad. Decidió que, además de buscar justicia para sí misma, iniciaría una campaña para concienciar sobre el perfil racial y la discriminación en su comunidad. Su estatus de millonaria y jueza le daba una plataforma única para alzar la voz, y estaba decidida a usarla. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría resistencia, pero también sabía que era lo correcto. Con esa convicción, comenzó a trabajar en los detalles de su plan, decidida a hacer una diferencia. Al final del día, mientras revisaba sus notas y se preparaba para descansar, Elena sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. La experiencia de la noche anterior había sido dolorosa, pero también había sido un llamado a la acción, un llamado que no podía ignorar. Con una última mirada a los documentos en su escritorio, Elena apagó la luz y se dispuso a dormir, sabiendo que el día siguiente marcaría el verdadero comienzo de su lucha por la justicia. Elena García despertó con la determinación clara de que el día de hoy marcaría un antes y un después. Sabía que su camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo con toda la fuerza que la vida y su carrera le habían enseñado. Después de la experiencia humillante que había vivido, decidió que no permitiría que eso quedara en el olvido. El sol de la mañana iluminaba su hogar mientras ella se preparaba para lo que sería un largo día de lucha. Se sentía más fuerte, más segura de lo que tenía que hacer, y con una convicción renovada en su propósito. Lo primero que hizo Elena
fue contactar a su equipo legal, compuesto por algunos de los abogados más respetados de la ciudad. Sabía que si quería enfrentar al sistema y al oficial Torres, necesitaría el mejor apoyo posible. La llamada fue breve, pero decisiva. Necesito que me ayuden a presentar una queja formal contra el oficial Joaquín Torres y contra la tienda que me discriminó, dijo Elena con firmeza. Sus abogados, que la conocían bien, entendieron la gravedad de la situación y comenzaron a trabajar de inmediato, conscientes de que no se trataba solo de un caso más, sino de una lucha por la justicia que podía tener repercusiones significativas. Elena pasó la mañana recopilando todas las pruebas necesarias para respaldar su caso. Sabía que no bastaba con tener la razón. Necesitaba demostrarlo de manera irrefutable. Revisitó las grabaciones de su teléfono, revisó las notas que había tomado y contactó a testigos que habían presenciado los eventos de la noche anterior. Cada detalle, cada palabra contaba, y Elena estaba decidida a no dejar ningún cabo suelto. Mientras organizaba la evidencia, sentía cómo la indignación se transformaba en una energía imparable, una energía que canalizaría en cada documento que presentara, en cada palabra que pronunciara en los días por venir. La presentación de la queja formal fue un acto cargado de simbolismo para Elena. No se trataba solo de poner en marcha un procedimiento legal, sino de enviar un mensaje claro a todos aquellos que alguna vez habían sido víctimas de injusticias similares. Esto es solo el comienzo, pensó mientras firmaba los documentos. Sabía que el camino sería largo, pero estaba lista para recorrerlo hasta el final. Cuando entregó la queja, sintió un peso aligerarse en su corazón. Había dado el primer paso, y aunque sabía que quedaba mucho por hacer, también sabía que estaba en el camino correcto. La noticia de la queja presentada por Elena no tardó en difundirse en la comunidad. Su estatus como jueza y millonaria hizo que el caso captara la atención de los medios y del público en general. Sin embargo, Elena sabía que su lucha no se trataba de obtener notoriedad, sino de usar esa atención para generar un cambio real. Las entrevistas comenzaron a llegar, y Elena, aunque reacia al principio, decidió aprovechar la oportunidad para hablar de algo más grande que su propia experiencia. Esto no es solo sobre mí, dijo en una de sus primeras entrevistas. Es sobre un sistema que necesita ser revisado, que necesita ser justo para todos. A medida que su historia se difundía, Elena comenzó a recibir mensajes de apoyo de personas que habían pasado por situaciones similares. Historias de perfil racial, de discriminación, de abusos de poder que se repetían una y otra vez en diferentes partes del país. Elena se dio cuenta de que su lucha había tocado un nervio sensible en la sociedad, y eso solo fortaleció su determinación. Sabía que su caso podía convertirse en un punto de inflexión, en una oportunidad para que otras voces fueran escuchadas. Con cada mensaje que leía, sentía cómo su responsabilidad crecía, pero también cómo su resolución se solidificaba. Elena decidió que no solo presentaría una queja formal, sino que también se involucraría activamente en la creación de reformas que pudieran prevenir situaciones como la que ella había vivido. Usó su influencia para contactar a legisladores, activistas y líderes comunitarios, organizando reuniones y discutiendo posibles cambios en las políticas. Su experiencia como jueza le daba una perspectiva única, y sabía que podía aportar ideas valiosas para mejorar el sistema. No se trata solo de castigar a los culpables, explicaba en esas reuniones. Se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por esto. El trabajo de Elena no pasó desapercibido. Su lucha comenzó a ganar tracción, y pronto, figuras importantes del mundo político y judicial comenzaron a mostrar su apoyo a la causa. Sabía que era un camino arduo, lleno de obstáculos, pero cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. No se trataba solo de una victoria personal, sino de una victoria para todos aquellos que habían sido víctimas de injusticias. A medida que las semanas pasaban, Elena se vio más envuelta en reuniones, en conferencias, en debates que buscaban un cambio real en la forma en que el sistema operaba. Y aunque el cansancio empezaba a sentirse, su convicción no flaqueaba. Uno de los momentos más poderosos en la lucha de Elena fue cuando decidió confrontar directamente al oficial Joaquín Torres en una audiencia pública. Sabía que este encuentro sería crucial para su caso y para la narrativa que estaba construyendo. Con la fuerza y la determinación que la caracterizaban, se presentó en la audiencia con todos los documentos y pruebas que había recopilado.
Torres, que hasta ese momento había mantenido su postura de inocencia, se vio confrontado no solo por Elena, sino por la verdad innegable de los hechos. La tensión en la sala era palpable, y Elena sintió cómo la justicia comenzaba a inclinarse a su favor. La audiencia fue un éxito para Elena, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. El caso fue escalado a instancias superiores, donde se decidiría si el oficial Torres y los responsables de la tienda enfrentarían cargos por discriminación y abuso de poder. Aunque la victoria parecía estar más cerca, Elena no bajó la guardia. Continuó trabajando incansablemente, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto, de que cada testigo estuviera preparado, de que cada pieza de evidencia estuviera en su lugar. Sabía que en la justicia no había espacio para la complacencia. Elena también decidió expandir su lucha fuera de los tribunales. Organizó una serie de charlas y conferencias, donde compartió su experiencia y promovió la importancia de la lucha contra la discriminación y el abuso de poder. Invitó a expertos en derechos humanos, a víctimas de injusticias y a activistas a unirse a ella en estos eventos, creando un espacio donde las historias pudieran ser compartidas y donde las soluciones pudieran ser discutidas. Estas charlas no solo se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos, sino también en un foro donde se gestaron nuevas ideas y propuestas de cambio. A medida que su lucha avanzaba, Elena comenzó a notar un cambio en la comunidad. Las personas que antes la veían con desconfianza ahora la apoyaban abiertamente. Su lucha había despertado una conciencia colectiva, y más personas se sentían empoderadas para hablar sobre sus propias experiencias y exigir justicia. Elena, aunque agotada por el esfuerzo, sentía una profunda satisfacción al ver cómo su caso estaba generando un impacto real. Sabía que aún había mucho por hacer, pero cada pequeño avance era una victoria que celebraba con su equipo y con todos aquellos que la habían apoyado desde el principio. El día en que finalmente se dictó la sentencia contra el oficial Torres y los responsables de la tienda, Elena sintió una mezcla de emociones. La justicia había prevalecido, pero el camino había sido largo y doloroso. Se paró frente a la prensa y a la multitud que la esperaba fuera del tribunal, sintiendo el peso de las miradas que la observaban. «Hoy hemos dado un paso importante hacia una sociedad más justa», dijo, con una voz que, aunque firme, dejaba entrever la emoción que sentía. «Pero nuestra lucha no termina aquí. Debemos seguir adelante. Debemos asegurarnos de que la justicia sea accesible para todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan». Elena sabía que su lucha no terminaba con la sentencia, sino que apenas comenzaba. Había aprendido que el cambio real requería un esfuerzo constante, una vigilancia continua. Decidió que dedicaría el resto de su carrera y su vida a luchar por esos ideales, a usar su influencia y sus recursos para garantizar que ningún otro ciudadano tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Su lucha se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos, y aunque el camino era largo, Elena estaba decidida a seguir adelante, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, mientras Elena se sentaba en su hogar, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que la justicia había sido servida, pero también sabía que la lucha por un mundo mejor nunca terminaba. Mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, se prometió a sí misma que seguiría luchando, que seguiría defendiendo a los que no podían defenderse, que usaría cada día de su vida para hacer el bien. Con esa convicción cerró los ojos y se permitió descansar, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para luchar por la justicia. Elena García, después de haber enfrentado una lucha ardua por la justicia, comenzó a notar un cambio significativo en su comunidad. Su historia no solo había capturado la atención de los medios, sino que también había encendido una chispa de cambio en el corazón de muchas personas. La injusticia que había experimentado resonó con tantos que, en poco tiempo, Elena se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Las personas que alguna vez la habían mirado con recelo, ahora la veían como una líder, una figura que representaba la lucha contra la discriminación y el abuso de poder. La comunidad, inspirada por el coraje de Elena, comenzó a unirse de maneras que ella nunca hubiera imaginado. Se organizaron marchas y reuniones, donde se discutían temas de justicia social y se planeaban estrategias para combatir la discriminación en todas sus formas. Elena, que había pasado gran parte de su vida trabajando en la sombra del sistema judicial,
ahora se encontraba en el centro de un movimiento más grande. Un movimiento que buscaba cambiar no solo las leyes, sino también las actitudes y prejuicios que permitían que tales injusticias ocurrieran en primer lugar. Elena, consciente de la responsabilidad que conllevaba su nueva posición, decidió utilizar su influencia y recursos para apoyar a su comunidad de manera más directa. Creó una fundación que no solo proporcionaría asistencia legal a aquellos que habían sido víctimas de discriminación, sino que también se centraría en la educación y la concienciación. Sabía que el verdadero cambio no podía venir solo de las leyes, sino de la transformación de las mentes y los corazones de las personas. A través de talleres, charlas y programas comunitarios, la Fundación de Elena comenzó a sembrar las semillas de un futuro más inclusivo y justo. El apoyo que Elena recibió de la comunidad fue abrumador. Personas de todas las edades y procedencias se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la fundación, compartiendo sus propias historias de lucha y superación. Cada día, Elena se sorprendía más por la fuerza y la resiliencia de su comunidad, y se daba cuenta de que su lucha no había sido en vano. Las voces que antes habían sido silenciadas ahora se alzaban con poder, y la injusticia que había sufrido se estaba convirtiendo en el catalizador de un cambio real y duradero. Uno de los momentos más emotivos para Elena fue cuando recibió una carta de una joven que había sido testigo de su lucha desde el principio. En la carta, la joven expresaba cómo la valentía de Elena la había inspirado a enfrentar sus propios miedos y a luchar por sus derechos. «Gracias a usted», escribió la joven, «he encontrado mi voz y no tengo miedo de usarla para defender lo que es justo». Al leer esas palabras, Elena sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que su lucha no había sido fácil, pero momentos como ese le recordaban por qué era tan importante seguir adelante. Elena también comenzó a recibir apoyo de figuras políticas y sociales que reconocían la importancia de su causa. Estos aliados trajeron consigo nuevos recursos y conexiones que permitieron a la Fundación de Elena expandir su alcance. Pronto, lo que había comenzado como un esfuerzo local se convirtió en un movimiento con impacto nacional. La fundación comenzó a trabajar en estrecha colaboración con organizaciones de derechos civiles en todo el país, y Elena se encontró viajando a diferentes ciudades para hablar sobre su experiencia y para abogar por reformas en el sistema judicial y policial. La influencia de Elena se extendió mucho más allá de su comunidad local. Fue invitada a hablar en conferencias nacionales e internacionales, donde compartió su historia y discutió la importancia de la justicia y la igualdad en la sociedad. Cada vez que se paraba frente a un nuevo público, sentía el peso de la responsabilidad que había asumido, pero también sentía la fuerza que venía de saber que estaba haciendo lo correcto. Sus palabras inspiraban a muchos, y pronto su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia y liderazgo en la lucha por los derechos humanos. Mientras la fundación de Elena crecía, también lo hacía su papel como líder comunitaria. Las personas comenzaron a acudir a ella en busca de consejo y orientación, no solo en temas legales, sino también en cuestiones de vida y justicia. Elena, que siempre había sido una persona reservada, ahora se encontraba en una posición donde su voz y su ejemplo podían guiar a otros. Aceptó esta responsabilidad con humildad y dedicación, sabiendo que tenía el poder de hacer una diferencia real en la vida de las personas que la rodeaban. Su oficina se convirtió en un centro de actividad, un lugar donde se discutían ideas y se planeaban acciones para hacer del mundo un lugar mejor. Elena también se dio cuenta de la importancia de educar a las futuras generaciones sobre la justicia y los derechos humanos. Inició programas en escuelas locales donde se enseñaba a los jóvenes sobre la importancia de la igualdad y el respeto mutuo. Estos programas fueron muy bien recibidos y pronto se implementaron en otras escuelas de la región. Elena creía firmemente que el cambio real comenzaba con la educación y estaba comprometida a asegurar que los jóvenes tuvieran las herramientas necesarias para construir un futuro más justo. Su pasión por la educación y la justicia se convirtió en una parte central de su legado. A pesar del éxito y el reconocimiento que estaba recibiendo, Elena nunca perdió de vista la importancia de mantenerse conectada con la gente común. Regularmente asistía a reuniones comunitarias, escuchando las preocupaciones y sugerencias de sus vecinos. Sabía que su papel no era solo liderar desde la cima, sino estar presente en la base, junto a aquellos por quienes estaba luchando. Esta conexión con su comunidad fue lo que le dio la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.
Sabía que no estaba sola en su lucha, y que cada pequeña victoria era compartida por todos. Elena también se aseguró de que su fundación fuera un espacio inclusivo, donde todas las voces fueran escuchadas. Estableció comités de diversa composición, asegurando que cada grupo dentro de la comunidad tuviera representación y que sus necesidades fueran abordadas de manera justa. Esto no solo fortaleció la fundación, sino que también creó un sentido de unidad y propósito compartido. Bajo su liderazgo, la fundación se convirtió en un ejemplo de lo que se podía lograr cuando las personas trabajaban juntas hacia un objetivo común. Elena veía en cada día una oportunidad para aprender de los demás y para mejorar su trabajo. Uno de los mayores logros de Elena fue cuando su fundación ayudó a impulsar una ley que prohibía el perfil racial en todo el estado. Esta ley, que había sido el resultado de años de trabajo duro y colaboración con otras organizaciones, fue un momento decisivo en la lucha por la justicia. Cuando la ley fue finalmente aprobada, Elena sintió una inmensa satisfacción. Sabía que este era solo un paso en un largo camino, pero también sabía que era un paso en la dirección correcta. La aprobación de la ley no solo fue una victoria legal, sino también una reafirmación del poder de la comunidad unida. Con el tiempo, la fundación de Elena se expandió a nivel nacional, y su trabajo comenzó a ser reconocido en todo el país. Recibió numerosos premios y distinciones, pero para ella, lo más importante era el impacto real que estaba teniendo en la vida de las personas. Cada historia de una vida cambiada, cada injusticia corregida, era para ella una victoria más significativa que cualquier trofeo o reconocimiento. Sabía que el verdadero éxito no se medía en premios, sino en el bienestar de las personas a las que había ayudado. Este enfoque la mantuvo con los pies en la tierra y comprometida con su misión. El legado de Elena comenzó a trascender incluso después de que dejara su puesto como jueza. Su fundación continuó su trabajo, liderada por un equipo dedicado que compartía su visión. Elena, aunque retirada, siguió involucrada como asesora, asegurándose de que su legado continuara vivo. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, y su nombre se mencionaba a menudo cuando se hablaba de líderes que habían marcado una diferencia en la lucha por la justicia. Elena sabía que había cumplido su propósito, pero también sabía que el trabajo por la justicia nunca terminaba. En sus últimos años, Elena se dedicó a escribir sus memorias, en las que compartía no solo su lucha personal, sino también las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Su libro se convirtió en un bestseller, tocando los corazones de miles de personas que encontraron en su historia una guía para sus propias luchas. Aunque la vida le había presentado muchos desafíos, Elena había salido adelante con dignidad y determinación, y ahora su historia servía como un faro para aquellos que buscaban justicia en un mundo a menudo injusto. Al final de su vida, Elena García se sentía en paz. Había logrado más de lo que alguna vez imaginó. Pero sabía que su verdadero legado no estaba en los premios o en las leyes que había ayudado a crear. Su verdadero legado estaba en las personas que había tocado, en las vidas que había cambiado y en la comunidad que había ayudado a fortalecer. Sabía que su historia continuaría viva en las acciones de aquellos que la seguirían, y que la lucha por la justicia nunca terminaría. Mientras se sentaba en su jardín, viendo cómo el sol se ponía sobre la ciudad que tanto amaba, Elena sonrió, sabiendo que había hecho su parte para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación tan injusta como la de Elena García? ¿Te levantarías para luchar o dejarías que el miedo te paralizara? La historia de Elena nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del túnel si estamos dispuestos a defender lo que es justo. Pero, ¿cuántas veces hemos sido testigos de injusticias y hemos guardado silencio? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la oportunidad de hacer un cambio? Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios, a compartir si alguna vez has vivido una experiencia similar o si conoces a alguien que lo haya hecho. No te olvides de suscribirte al canal para más historias que inspiran y desafían. Y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si esta historia te tocó el corazón, no te pierdas el video anterior, que te hará reflexionar aún más sobre el poder que todos tenemos para hacer del mundo un lugar mejor.